Marcas de leyenda. Volkswagen. Un afectuoso vistazo a uno de los coches más amados. Una historia que empieza en los años 30. Primera parte. Historia. Hubo un tiempo, al comienzo de la era Volkswagen, en el que no había coches aerodinámicos ni de bajo consumo por nuestras carreteras. Ninguno se basaba en una alta tecnología ni tenía un motor indestructible. No había coches muy fiables ni con un estilo inimitable. No se los podía permitir todo el mundo, y los que había no prometían toda la movilidad necesaria. Motorizarse era un placer muy caro, además de una aventura agotadora. En América y Francia, los coches ya salían de la línea de producción, pero en Alemania había demasiadas firmas pequeñas involucradas en la producción de coches a una menor escala, utilizando métodos más costosos. Para nosotros, el coche era un símbolo de estatus y la movilización en masa era un término extranjero. Aunque había un hombre que estaba adelantado a su tiempo, Ferdinand Porsche, un brillante inventor y diseñador. En 1932, el morro en forma de escarabajo de su prototipo MSU reñía con el estilo y la técnica predominantes. 2 años más tarde, Porsche presentó su diseño de un turismo al gobierno del Reich. Un coche económico que utilizaba técnicas avanzadas y sin problemas. Y en 1936, el escarabajo aprendió a correr. Porsche utilizó el prototipo para probar las mejores técnicas y producir un coche básico que iba a costar menos de 1000 Reichsmarks. El trabajo de desarrollo del coche para todos atrajo el creciente interés de las autoridades alemanas, entonces llamados camisas pardas. El Gran Trial de 1936, 50.000 kilómetros de distancia. La llegada de los prototipos era esperada en la hacienda privada de Porsche en Stuttgart. Pasaron el duro test de preparación para la producción en masa que estaban esperando los nazis porque el Volkswagen del Dr. Porsche iba con su ideología. El Frente Laboral Alemán adoptó el proyecto del Volkswagen para crear puestos de trabajo. En 1938 se puso la primera piedra de la fábrica Volkswagen cerca de Fallersleben. El presentador del noticiario televisivo describió la nueva fábrica de la manera típica de la época. El Dr. Porsche había diseñado un turismo y un descapotable que, con un consumo de 6 a 7 litros y una velocidad media de 100 kilómetros por hora, no costaría más de 990 marcos. La primera etapa de la fábrica Volkswagen estaba a punto de completarse. Los trabajadores de Volkswagen tendrían derecho a las mejores salas de descanso, duchas y espacio de recreo deportivo. Su técnica avanzada, junto con las instalaciones que había conseguido la fuerza laboral, eran únicas en el mundo. Pero solo se hacía propaganda del Volkswagen acabado bajo otro nombre. Incluso los periodistas extranjeros estaban encantados con el coche KDF. Estaban sorprendidos de su bajo consumo, solo 6,5 litros, su rápida aceleración de 0 a 60 kilómetros en 14 segundos, su excepcional adherencia en carretera y su caja de cambio de 4 velocidades. El escarabajo se presentó por primera vez en la exhibición Berlín en febrero de 1939.
asistió Adolf Hitler. Se llamó literalmente el coche del pueblo. Nuestro Volkswagen. Esos prototipos eran probados y admirados por los escritores del motor de todo el mundo. Resultó también una magnífica propaganda para las maravillas del nazismo. Y fue presentado al público en las calles de Berlín. Pero era algo más que propaganda publicitaria. Para poder mantener el precio del coche artificialmente bajo por razones políticas, el KdF o la Organización de la Fuerza Mediante Alegría se encargó de su distribución. La plena creencia en la promesa de movilidad para los 336.000 ahorradores puso sello sobre sello en sus libretas de ahorro, pero a menudo no se cumplieron las perspectivas del año de entrega y ninguno de ellos consiguió su coche. La fábrica Volkswagen estaba produciendo lo necesario en aquellos tiempos: vehículos tipo Jeep y anfibios, municiones para la guerra. Por aquel entonces el ideal Volkswagen se hundió bajo los nazis. En 1944, 2/3 partes de la fábrica habían sido destruidas por bombas. Hubo un tiempo, y de eso no hace mucho, en el que nuestras calles eran destruidas, la gente moría de hambre, y nadie se atrevía a soñar con que los coches volverían a conducirse jamás. Coches aerodinámicos y de tecnología avanzada. Coches de bajo consumo de gasolina, con buena movilidad y de confianza, estarían al alcance de todos. El gobierno militar aliado tomaba posesión de cualquier cosa que tuviera 4 ruedas y un motor para transportar bienes esenciales. No se producían coches para particulares e incluso la fábrica Volkswagen estaba a punto de ser desmantelada. Pero fue aprovechada por el mayor Hearst de Gran Bretaña. Sus intentos de atraer interés extranjero fueron en vano. Incluso Henry Ford se negó. Pero la producción aumentó con un pedido de 10.000 escarabajos para los ocupantes y el Partido Laboral volvió al trabajo a pesar de la privación y el hambre. Hubo uno de los prototipos de preproducción en una fábrica de dueño desconocido. Hice que lo pintaran de color verde militar y lo envié a mis superiores como muestra. Al cabo de una semana teníamos un pedido de 20.000 coches. Primera producción genuina de Volkswagen. La fábrica estaba en unas condiciones pésimas. Los primeros coches utilizaban faros que habían sobrado en los tiempos de guerra de Kubelwagen.
Pero estas prensas podían ser reparadas y las herramientas para la carrocería del escarabajo todavía estaban allí. La producción fue dando topetazos durante el primer invierno, pero hacia marzo de 1946 ya teníamos nuestro objetivo previsto. Un tope que no nos imponía el alto mando, sino que era impuesto por la disponibilidad de los suministros. Ese objetivo consistía en fabricar 1000 coches mensuales. Yo me fui en el 49 y encontré un trabajo muy agradable con buenos beneficios bajo las órdenes de Nordhoff. Admiraba mucho a Nordhoff. No diría que me gustaba como individuo, pero nos llevábamos bien. Me ofrecieron un coche e intentaron darle uno a mi mujer y, por supuesto, yo no podía aceptarlo. Sí dejé que se supiera a través de secretarias que no me importaría tener un modelo pequeño, pensando que 2 de mis aprendices podrían hacerme una maqueta, y mientras tanto me enteré de que se estaba haciendo un modelo nuevo. Entonces dije, será mejor que hagáis una maqueta para mi jefe, Charles Radcliffe, el presidente, y Nordhoff dijo que también se quedaría una. Se construyeron 3. En la época marcada por la lucha para la supervivencia, las noticias del 46 anunciaban el reinicio de las operaciones en la renombrada fábrica de Wolfsburg. Los coches salían una vez más de la cadena de producción de la antigua fábrica Fallersleben. La fábrica y sus operaciones auxiliares empleaban cerca de 18.000 personas. Los pedidos y materias primas estaban garantizados por los buenos tiempos venideros y las autoridades militares distribuían los coches en el ejército y en organizaciones alemanas. A principios de 1948, Heinrich Nordhoff se hizo cargo de la dirección de la fábrica Volkswagen. Poco después, el coche número 20.000 salía de la cadena de producción durante los tensos días del bloqueo de Berlín. Los Volkswagen se llevaban a Berlín por vía aérea desde el campo aéreo británico de Wunsdorf, cerca de Hannover, recién salidos de fábrica al interior del avión. En 1949, los británicos entregaron la Volkswagen Werk MBH a los federales. Una serie de récords de producción empezaba aquí bajo la dirección de Heinrich Nordhoff. Habían pasado 10 años desde que se rodara el anuncio de los años 30 prometiendo un coche para todos. El concepto de coche veloz, económico y poco problemático de Ferdinand Porsche finalmente se hacía realidad. Y el indestructible motor trasero horizontal de 4 cilindros cuyo principio de ventilación refrigerada se convirtió en el secreto del éxito del escarabajo es ilustrado por este antiguo clip. De hecho, era la fuerza conductora tras la recuperación económica. Imágenes de los 50. Los hula hoops estaban de moda, una moda que estaba alcanzando proporciones epidémicas. Durante su tour a las más grandes fábricas europeas, el canciller federal quedó visiblemente impresionado por el esfuerzo de los 27.000 trabajadores. El entrenador de fútbol Sepp Herberger se dejó llevar por el entusiasmo. Alemania había ganado por fin la Copa de Fútbol. Después de la visita de Brennan, las compuertas se abrían en Italia. El sol peninsular atraía números récords de visitantes alemanes.
1955, las celebraciones del millón eran una expresión de orgullo y conocimiento. La nación entera celebra el milagro económico de la nación y Volkswagen se unía a ellos. Esto ha sido un repaso al mundo conquistado y que seguirá conquistando Volkswagen. Era el coche que se había ganado los corazones de gente de todo el mundo de manera bastante razonable. En el año de las celebraciones del millón, el escarabajo se mostró a los atónitos espectadores americanos como muestra del milagro económico. Algo que es prácticamente desconocido hoy es que Nordhoff ya había comprado una fábrica en Nueva Jersey en el 55, y así se disipó el temor a la competición. El mercado americano era lo suficientemente grande para coches pequeños. En un principio no se hacía nada en la fábrica, y además, el país que permitía con respeto el boom de la etiqueta Made in Germany se convirtió en su principal mercado de exportación. En los modestos principios, en el 48, el gobierno militar exhibe el escarabajo en Nueva York. Exportó moneda extranjera y esto le supone un ingreso de 21 millones de marcos. El escarabajo estaba también en una feria de Hannover. La feria de Hannover es el lugar de encuentro para los magnates de los negocios alemanes y los expertos en comercio exterior, y es el puente hacia la exportación. 2 años después del final de la guerra, los hermanos Hon establecieron los pilares del éxito de la exportación de Volkswagen, cuyo mundo pronto no conocería límites, con 56 salones en Holanda. Las filiales se fundaron con anterioridad. En 1953, Volkswagen fundó su fábrica de Brasil, que hoy en día es la mayor planta de coches de Latinoamérica. El compromiso con un mercado exterior abrió mercados inaccesibles y proveía una ayuda activa de desarrollo. Pero volvamos a casa. La filmación muestra la red de servicio a los clientes en constante expansión, que es el pilar de la demanda de escarabajos que crecía día a día. La lenta entrega y un mercado en expansión era un signo de aquel tiempo. La fábrica original fue reconstruida en Wolfsburg en 1950, pero se fue quedando pequeña a pesar de la constante modernización de los métodos de producción. Otras filiales fueron construidas en Hannover y Kassel y más tarde en Emden y Salzgitter. El Volkswagen número 5 millones se terminó a principios de los 60. Y seguía y seguía. Mientras tanto, los accionistas habían empezado a beneficiarse del éxito de la compañía. Volkswagen Werk AG se convirtió en un próspero grupo. El ministro federal Wilhelmy transfirió la compañía a manos públicas repartiendo Volkswagen entre 1,5 millones de compradores. Reuniones de accionistas y unos dividendos de ensueño son signos de aquellos tiempos. Hubo un tiempo en que se consideraba a Volkswagen capaz de cualquier cosa. En la propaganda, como mínimo, adelantaba a coches deportivos, tiraba de un tráiler y desde el principio, la leyenda del maravilloso escarabajo pasó a sus hermanos el convertible y el comercial. El hermano mayor de los Volkswagen se usaba como furgoneta de reparto, como vehículo especializado, como autobús de 8 plazas o como tienda móvil, ya que el motor estaba detrás. Noticiario de 1950. El comercial también está celebrando sus récords de producción y demostrando su gran capacidad de respuesta en carreteras de todo el mundo.
He aquí el convertible más popular del mundo y Darman guía en un folleto con el estilo propio de la época. La publicidad hace historia. El rango de producción se expandió a principios de los 60. El 1500 y el 1600, técnicamente emparentados con el escarabajo, se diseñaron para satisfacer la demanda de un coche más grande. Tuvieron éxito, pero el escarabajo continuaba siendo el favorito. Era mucho más que un coche. Desde Hollywood hasta Playa Lanebor. El genuino test de la vuelta de campana demostraba la seguridad que ofrecía el coche. Una de las razones del éxito del escarabajo es su constante mejora de calidad. 1948, Test SEAL. Los métodos de revisión son cada vez más estrictos. Se consiguen más de 2000 mejorías. Pero aunque el escarabajo podía satisfacer las necesidades de su tiempo, se pedía a voces un sucesor y una nueva gama de modelos. En 1968, Horst Lack sustituyó a Heinrich Nordhoff. El K70 llegó al mercado en 1970, pero a pesar de su diseño de última moda y de tener un motor enfriado por agua, no tuvo un éxito duradero. Tampoco lo tuvo el 411. La búsqueda de un sucesor para el escarabajo continuaba. Un cambio en Wolfsburg en un periodo difícil. Rudolf Leiding habla del problema de la gama de modelos. Después de su solución interina, una última gama de modelos estaba a punto de construirse a largo plazo. El Passat apareció en 1973 como el primero de una generación de modelos con tracción delantera y tecnología punta. Pero su vida empieza en medio de una recesión mundial y una crisis energética. En el 74, el grupo tiene unas pérdidas de unos 800 millones de marcos. Durante aquella época parecía que la crisis afectaría tanto al futuro del vehículo de motor que corría peligro. Material de la época. Una entrevista televisada con el nuevo presidente Tony Schuka. ¿Cree usted que ha tomado posición de su cargo en el momento más difícil de la crisis económica alemana? Esto no lo ha confirmado el presidente de la mesa de supervisión en la conferencia de prensa y yo tampoco me hago ilusiones al respecto. ¿El duro programa incluye recortes que influyen al personal y a los vendedores? Si se refiere a las pérdidas que se han anunciado hoy, entonces creo que la respuesta a su pregunta está clara, es decir, sí. Pero la inversión de millones para desarrollar la nueva producción utilizando nueva tecnología valió la pena. El Golf, que apareció en el 74, año de crisis, fue el punto de partida. Un éxito desde el principio. Las pérdidas del grupo estaban más que saldadas. La nueva generación de modelos, Passat, Scirocco, Golf y Polo, estableció una nueva tendencia para el mundo del diseño de coches del futuro. En el 76, después de darle muchas vueltas para asegurarse un puesto en el mercado americano, se construyó la fábrica de Moreland Este. En el mismo año, el Golf consiguió 1 millón de marcos en casa. Pero, ¿qué pasa con el escarabajo? El último salió de la línea de producción el 19 de enero del 78. Un día más tarde, los primeros coches llegaban desde México. El escarabajo es el campeón mundial de todos los tiempos. Ningún otro coche se ha construido en igual número.
Pero los nuevos productos están pisándole los talones. El golf, por ejemplo, ha alcanzado cifras que recuerdan los mejores periodos del escarabajo. Al igual que hizo en su día el escarabajo, el golf estaba arrasando en su campo, no solo en carretera, sino también en sus figuras de producción. El primer millón de golf se produjo en 31 meses. 5 millones de escarabajos en 17 años. 5 millones de golf en 8 años. El golf cambió de aspecto, pero su tecnología se desarrollaba más rápido que la del escarabajo. El cambio de velocidades era mucho más suave. Su primer concepto ya era futurista incluso cuando acababa de aparecer. Solo de este modo puede estar al día un coche en constante desarrollo técnico y, de hecho, estar adelantado a él. Para Europa, 1985 es el último año del escarabajo. Después de medio siglo, la tecnología europea le ha adelantado. El compañero leal de muchos millones de personas se ha convertido en parte de la historia del motor. Una parte de la historia que a mucha gente le gusta recordar, porque lo relacionan con recuerdos de una época en la que tal vez ellos mismos estaban aprendiendo a andar. Hoy sonreímos recordando cómo aprendió a andar el escarabajo. Segunda parte. Automovilismo. Y aquí es a donde vamos. Nombres exóticos como Mombasa y Dar es Salaam, en el calor de los distritos costeros y el nevado monte Kilimanjaro. 3 territorios, Kenia, Tanganica y Uganda. Una travesía durante 4 días y 2 noches en el safari. Con una noche de descanso en Nairobi intercalada. La salida es de 6 a 9 y media el Viernes Santo. Santo para los que no están compitiendo. Dejamos Nairobi con una rampa hecha famosa por Mili Miglia. Aunque no está el bombín de Captanitas, poco más hace falta para que esto sea una carrera. Los coches de salones de producción en condiciones de línea de producción. No se permite desviación alguna del estándar, porque en opinión de los organizadores, el público se hará una mejor idea de la dureza y fiabilidad para las condiciones locales. En esta etapa norte de 1400 millas, combinada con Uganda, el paisaje es mucho más verde, más boscoso y de un aspecto más próspero que el que sugieren estas barracas de los nativos de algún comisario de distrito. Quizá demasiado paisaje para tan poco tiempo, y ahí va una vez más el silencioso pasajero. Un Volkswagen India para en un control para que le sellen el libro de carretera con su tiempo de llegada. ¿Qué diferencia hay entre eso y aventurarse con el coche en la nieve y el hielo del Rally de Monte Carlo para firmar en el circuito de montaña? El tiempo en el safari es un factor vital, como por ejemplo el control Mairu con sus 180 curvas de horquilla en 93 millas de polvo o barro bajo los árboles chorreantes y su velocidad media de 40 millas por hora, que se considera una de las más exigentes. Aquí el terreno alpino separa a las ovejas de las cabras, que aprovechan cualquier oportunidad para meterse en el camino. Quedan solo 350 millas antes de llegar a Nairobi. Coches y conductores están cansados y puntos más lejanos se han perdido durante la noche. El Mercedes de Thomas y Lee, que ha ido en cabeza cómodamente durante el safari, ha sido descalificado tras un fallo de frenos en una escarpa engañosa. Y otro Mercedes conducido por Fritz y Harris toma la delantera seguido de cerca por el Ford Zephyr de Scott Davis. Empieza la última etapa. Carreteras relativamente fáciles y la batalla contra el sueño. Pero algunos aún tienen sus problemas. Incluidos los 2 conductores indios de Volkswagen 57. Está bastante bien, correrá unas 300 millas más. ¡Nos vamos! El Volkswagen del Rally vuelve a pasar una roca llorosa, uno de los pocos lugares húmedos localizado en plena primavera.
Otra entrada india, el Volkswagen Patel Singh, corre en camino a través de una plantación laberíntica hacia Nairobi. Va en segunda posición respecto a los coches de coste inferior a 625 libras esterlinas. Las malas carreteras se han acabado, pero el polvo aún está ahí. En las largas y rectas carreteras en dirección sur hacia Nairobi, todavía lejos de la llegada. Pero la multitud empezaba a amontonarse a lo largo de la ruta. El público armaba gran revuelo a la primera llegada del Peugeot 203, completando su penoso viaje como ganador de los coches que costaban menos de 625 libras esterlinas. Tercera parte. Producción. Aquí se fabrican coches, muchos coches. Cada uno es exactamente igual a cualquier otro hasta que llegan a manos de sus amos. Después de repente se convierten en algo individual. Su coche es algo muy personal y único. Pero aún así, no se pondrán todos a la venta. Se parecen tanto que aprenderemos del resto lo que es motivo de que ese o aquel se elijan al azar y se prueben de manera que toda esa gente diferente, en lugares diferentes y con problemas que aún no han aparecido, se estudien por adelantado. Los frenos se prueban en una máquina que cuesta más de 1000 coches juntos. Probamos los coches en las condiciones más duras e ilógicas en las que un conductor se pueda encontrar. Pocas cosas son iguales en todo el mundo. Volkswagen es una de ellas. Es una palabra en cada idioma, un objeto útil en cada latitud. Para empezar, fue una idea que pretendía aprovechar la necesidad de cada hombre de moverse hacia los demás, de terminar su trabajo, de satisfacer sus necesidades. La línea de montaje empieza aquí. Nuevos diseños para herramientas y nuevos colores. Vieja habilidad que pasa a hombres jóvenes. Habilidad derivada de la madurez y de la experiencia. El plano del papel se convierte en una forma metálica mientras la máquina traduce lo que manos, ojos y mentes humanas han dictado. Cada color tiene un concepto previamente pensado en una mesa. Cada pieza debe encajar en el coche que se encuentre al pasar por un determinado lugar de la línea. Para que una puerta encaje, no en un coche, sino en cualquier coche, requiere una fuerza inimaginable, llevada a cabo con la máxima exactitud. Un mismo color tiene que pintar 100.000 techos, el último exactamente igual al primero.
Un fabricante de coches tiene otros problemas aparte de los de producción. El éxito es un problema. Los coches se añaden a la contaminante niebla de nuestro mundo industrial. Hay leyes en muchas áreas que estipulan que los coches deben controlar sus humos, quemar mejor el combustible. América fue la primera con las normas más estrictas. A 6 millas de la autopista de Hollywood, los ingenieros de Volkswagen recrearon esas condiciones. Las midieron con instrumentos americanos, descubrieron cómo encontrar esos estándares y los superaron. Estos agujeritos son instrucciones. Las máquinas pueden hacer casi cualquier cosa, algunas pueden incluso tomar decisiones, pero las ideas tienen que llegar hasta las máquinas, y las buenas ideas se repiten una y otra vez, provocando así que el hombre que las tiene tenga que pensar en otras nuevas. Un motor ya montado convierte el calor de la gasolina quemada en energía. La fuerza de esas explosiones cada centésima de segundo mueve las piezas íntimamente conectadas con otras partes hasta que los ejes se mueven y las ruedas giran. Para hacerlo, este motor necesita 7 bits de información, entre ellos la temperatura, presión, carga y velocidad del viaje. Este motor tiene su propio ordenador, que lo dirige y crea el alimentador de combustible más eficiente que jamás se haya diseñado. Cada motor está diseñado para un propósito, para mover a un coche específico por llanuras o incluso a través de remotas regiones montañosas. Antes de que un motor se ponga en un coche es inspeccionado y probado repetidamente en lo que a su ejecución y fuerza se refiere. Todos conocemos las máquinas. Son extensiones del poder humano. Una máquina puede hacer lo que haría una docena o incluso 100 hombres. Lo que mucha gente no sabe apreciar es que las máquinas son expresiones del genio humano. Un hombre no podría hacer esto ni tardando 100 veces más. 100 hombres no podrían hacerlo en el mismo tiempo. Lo que el hombre puede hacer es diseñar la máquina. En esto se ha convertido el hombre moderno.
Quedan aquellos románticos que prefieren los carros tirados por caballos y los artesanos trabajando en sus talleres, pero en aquellos tiempos viajar de pueblo en pueblo agotaba el cuerpo, deprimía el espíritu romántico y suponía para los artesanos 12 horas de trabajo 7 días a la semana. La mejor vida empieza con la destreza del diseñador, con la conquista del tiempo de manera que cada componente llegue a su lugar asignado en cada momento preciso. Transporte fiable y barato es el primer paso para disfrutar del tiempo libre. Da al hombre más tiempo para él mismo y más libertad. Antes de poder producir una transmisión para miles de coches y millones de conductores, la transmisión debe probarse contra una máquina que le haría lo mismo con una mala carretera, a un coche lleno de gente, una colina escarpada o lo que harían todos juntos. El coche toma forma. Miles de piezas todas en su lugar preciso. Solo una máquina es capaz de hacerlo. Aguantará esa forma por autopistas, junglas, adoquines y tierras del desierto. La forma ya está completa, pero aún quedan algunos detalles que acabar a mano después del mejor trabajo mecánico. La pintura es más que color. Cuando un coche puede ir a cualquier parte, tiene que resistirlo todo. Ya sea el coche que se compra para cruzar el hielo del norte de Canadá, los torbellinos de arena en el sur de la India o la nieve de Nueva York. No todos los coches van a necesitar esa protección, pero todos la tendrán. Es la única manera de asegurarse. La primera capa debe ser del todo suave como base para las siguientes capas. Pintar tiene truco, requiere ciencia, diseño y tecnología, como este proceso electrostático. Se da a la carrocería una carga eléctrica que atrae partículas de pintura con una suavidad absoluta, como las que ningún cepillo o pistola podría impartir. Un hombre que quiere que su coche dure considera que pagándolo una vez es suficiente. Para ello, las partes se torturan como si así se asegurase de que su parabrisas aguante más lluvia de la que jamás encontraría. Sus ventanas se abrirán siempre que lo deseen. Sus vecinos en carretera sabrán cómo se comporta. Soportará cualquier clima.
El motor se encenderá cuando lo necesite y si está a punto de frenar, la dama de su lado lo sabrá. Lo importante aquí es que cada pieza tiene un destino y estará preparada en el momento preciso para unirse a otras piezas. Alguien dijo una vez que la producción masiva era una meta gigantesca. Esperando fuera de la fábrica, hay un mundo lleno de conductores franceses que deben llevar faros amarillos. Para los Estados Unidos, unos pilotos traseros especiales y luces antiniebla. Tras esta línea van saliendo más coches para América y coches hechos a medida para las leyes de Zanzíbar, España, Hungría, Suecia y las Islas Líbar. Uno cada 8 segundos. Cada coche es el resultado del cuidado y la calidad de ingeniería que lo produjo. Para ver qué le ocurre a un coche en una tormenta, una máquina de succión duplica la aspiración que produce la velocidad de autopista en el interior. Las pruebas deben ser relevantes con los problemas reales, así como en el test de humos. Lo que la habilidad de los ingenieros prometió en un laboratorio tiene que convertirse en rutina y llevarse a cabo en la línea de producción. Hay fábricas que sirven a otras fábricas. Esta de Costel producía transmisiones para ir en coches que están construidos en otras 3 ciudades. De esta ciudad de pintores, Emden, salen la mitad de los Volkswagen que se venden en Estados Unidos. Una vez famosa por construir barcos, su gente construye los coches que son transportados en ellos. Otras fábricas contribuyen a ello, como esta en Ingolstadt y la de Braunschweig. Empezó en Wolfsburg y ahora ha crecido. No solo aquí, en todos los países, Volkswagen significa transporte personal. Un cuarto de siglo después y el escarabajo sigue con vida, pero solo se construye en México, donde es el coche más vendido de todo el país. De todo corazón, el Volkswagen, la mejor compra. El escarabajo número 1 millón mexicano. Y en julio de 1992, Volkswagen de México construyó el escarabajo número 21 millones.
Esto significa que la producción de escarabajos está en sus 22 millones. Y finalmente, cuarta parte. Algunos de los grandes anuncios de Volkswagen. In 1949, there were only 2 Volkswagens in America. Have you ever wondered how the man who drives a snowplow drives to the snowplow? This one drives a Volkswagen. So you can stop wondering. The Volkswagen Carbon Ghia is the most economical sports car you can buy. It's just not the most powerful. At Volkswagen, we don't worry about how our car looks. We worry about how it works. So every day for the past 25 years, we've been testing and torturing things like door hinges and hood locks, seats, and shock absorbers. No other car goes through so much for so little. Mr. Jones and Mr. Crampler were neighbors. They each had $3,000. With his money, Mr. Jones bought himself a $3,000 car. With his money, Mr. Crampler bought himself a new refrigerator, a new range, a new washer, a new dryer, a record player, 2 new television sets, and a brand new Volkswagen. Now Mr. Jones is faced with that age-old problem, keeping up with the Cramplers. Try looking at the Volkswagen this way. Sealed steel bottom that leaves little exposed to the elements. The Volkswagen's built to take a little punishment, all right. Small as it is, it's covered with up to 13 pounds of paint. Outside and in, even in places you can't see, but corrosion confined. In fact, the VW is so well put together, it's practically airtight. Now, what other car gives you that kind of quality at this kind of price? El Volkswagen, la mejor compra. Usted ya lo conoce. Por resistente, confiable y aguantador, el Volkswagen Sedán sigue siendo la mejor compra.
Con Volkswagen, usted sabe lo que tiene. Pocas cosas en la vida funcionan tan bien como un Volkswagen. Durante la conquista del oeste, este hombre cruzó profundas cañadas, ríos caudalosos, extensas llanuras, fangosas praderas, escarpadas montañas y desiertos interminables. Si este hombre hubiera realizado sus hazañas en automóvil, ¿cuál cree que habría escogido? Es bueno recordarlo. Volkswagen